tardes primaverales, ¿sí? Bueno, hoy no puede decir cuándo seguirá primaveral o no, pero agradecemos al Señor porque si estamos en el Señor, siempre estamos en buena temporada. Amén. Aún un desierto en Cristo es una buena temporada, porque ahí aprendemos y ahí valoramos la compañía de nuestro pastor, que siempre nos acompaña en todo momento, hasta en los valles de sombra y de muerte. Amén. Así que a ese Cristo hemos adorado. Amén. Y creemos que su poder no ha menguado. Amén. Su poder sigue siendo el mismo. Él nos está hablando y Él quiere hacer cosas importantes en nuestras vidas. Amén. Y requiere, siempre hay un requisito. No es que Dios responda a nuestra fe, porque es por gracia siempre, ¿no? Amén. Pero la gracia del Señor para la salvación, ¿cómo se alcanza? Por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Bueno, la gloria de Dios también requiere, vamos a ver algo hoy, pero que Dios nos ayude, hermanos, a estar atentos y creer que realmente Cristo tiene poder para obrar en medio de nuestras vidas hoy, ¿sí? No solo en la necesidad, sino cuando las cosas van bien, porque a veces pareciera que el Evangelio es para cuando todo va mal, ¿sí? Pero no, el Evangelio, hermano, completo, habla de la indescriptible gracia de Dios derramada sobre un pueblo al que ama, que es su iglesia. ¿Amén? Entonces eso significa que día a día podemos experimentar esa gloria del Señor, esa gracia, ese poder en favor de nuestras vidas. Amén. Quiero compartir una palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Vamos a leer algunos de los versículos que relatan la muerte y la resurrección de Lázaro, un amigo de Jesús. ¿Sabía que usted que Jesús tenía una familia que era amiga, ¿sí? Amén. Más allá de sus amigos, Él se comportó siempre como un amigo en el sentido de que estaba dispuesto a dar la vida por los demás. Esa es la enseñanza suprema de la amistad en la Biblia, ¿sí? Más que tarjetas, bombones o cositas, la importancia de dedicar tiempo y de estar ahí para formarlos. Pero había una familia que vivía en Betania, que estaba compuesta por 3 hermanos: Lázaro, María y Marta, ¿sí? Entonces vamos a leer algunos de estos versículos. Probablemente la mayoría ya conoce la historia. Vamos a irla relatando sencillamente, después usted la puede leer porque es muy rica en detalles. Pero vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer primero hasta el 7, después yo le digo cuáles leemos. Juan 11, ¿lo tienen? Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos a leer el versículo 11.
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y vamos al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Leemos hasta ahí y después vamos a leer algún otro versículo. Invito a que oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque en este día nos has concedido este momento, este tiempo, para compartir juntos, Señor, en este lugar donde estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada adolescente, por cada niño, Señor, por cada maestro que está enseñando la palabra. Cuán importantes son, porque dentro de todos esos niños, Señor, hay siervos y hay siervas tuyas, Señor. Y ninguno de los que enseñamos la palabra podemos conocer el alcance como aquel que siembra una semilla, porque pudiéramos contar cuántas semillas tiene una fruta, pero no podemos contar cuántas frutas tendrá una semilla que ha sido plantada. Y como lo que implantamos, Señor, lo que transmitimos es tu palabra, que es poderosa, Señor. Hay ocasiones que lleva fruto al 30, otra al 60 y otra al 100 por uno, Señor. ¡Cuán poderosa! No hay en lo natural no hay una semilla tan fructífera. Pero eso nos habla del poder transformador de tu palabra, Señor. Por eso bendecimos, Señor, a las maestras, a los maestros, los comandantes, las consejeras, porque ellos son portadores de esa palabra que va trabajando en esos corazones para que el día de mañana esos niños, Señor, puedan continuar la tarea, el llamado, el propósito para el cual tú los has llamado, Señor. Gracias. Gracias porque hemos podido honrarte a través de cánticos, Señor, a través de alabanzas a tu nombre. Hemos dicho cosas tan bellas para ti, Señor, que queremos que tú te sientas complacido. Y en este día también, Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído, Señor, por este capítulo tan poderoso, tan impresionante, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos vas a hablar. Concédenos, Señor, esa capacidad para entender tu palabra. Como nos hablaste el otro día, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, de tu palabra, Señor. En ti está el poder para abrir nuestros ojos y quitar toda distracción, toda venda que nos impida ver lo que a través de tu palabra nos quieres hablar. Usa, Señor, mi vida en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de Juan, hermanos, presenta a Jesús como el dador de vida, ¿sí? Siempre vamos a estar desde el capítulo 1 viendo que Él es, versículo 4 por ahí, como dice que en Él estaba la vida, ¿sí?
en Él está la vida. Le habló a Nicodemo, alguien que creía que estaba tan bien espiritualmente, hasta que Jesús lo confrontó, que necesitaba vida, ¿sí? Que necesitaba nacer otra vez. Le habló y le ofreció esa vida a la mujer samaritana, Amén, estando en el pozo, junto al pozo. Le ofreció a la multitud, después que la alimentó, para que ellos pudieran encontrar en Él toda saciedad. En aquella fiesta de las enramadas también, cuando hablaba de que Él era el agua de vida, ¿sí? Entonces siempre Él presentándose en el Evangelio de Juan como el dador de la vida, cuando sanó al ciego, etcétera, etcétera. Juan 10:10 dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Jesús, el dador de la vida. Y en este capítulo, hermanos, vemos cómo está hablando de la vida, no solamente de la vida biológica, ¿sí? Cuando uno lee vida en español, es vida, puede ser biológica, puede ser espiritual, ¿sí? Algunos dicen vida extraterrestre, pero en el griego hay palabras que la diferencian. Bio es para vida natural, vida biológica, ¿sí? Y zoe para vida del alma. Esa es la vida de Cristo. ¿Por qué venía a dar vida? Porque esa vida, hermano, es la vida que todo hombre, toda mujer puede tener cuando está en buena relación con Dios, cuando está en comunión con Dios. Esa es la vida, que nacemos sin esa vida y necesitamos tener un nuevo nacimiento, encontrarnos con Cristo para poder tener ese milagro en nuestro corazón que obra el Señor para ser una nueva criatura. Y aquí encontramos que uno de sus amigos, Lázaro, estaba enfermo. Enfermo, hay una palabra ahí que significa estar débil, carecer de fuerzas. Entendemos qué es lo que es estar enfermo, porque ¿quién no ha estado enfermo? ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y que pueda decir yo no estoy enfermo? Esa es una consecuencia del pecado, ¿sabía usted? Porque Dios no nos creó con enfermedad. Es algo que se fue provocando por la caída del ser humano. Se empezaron a producir mutaciones genéticas o deformaciones o este tipo de inconvenientes que hoy se conocen, y empezaron a surgir las diferentes enfermedades. No sabemos qué enfermedad, pero sus hermanas lo mandan a llamar porque sabían que no solamente que el Señor tenía un aprecio por la vida de Lázaro, sino que creían que Él podía hacer algo por el que Jesús podía obrar un milagro, sanarlo, aliviarle de su dolor, de su enfermedad. Porque habían visto y oído los milagros de Jesús. Cuando Jesús escucha que estaba enfermo, se queda en el lugar donde se encontraba, se queda 2 días más, o sea, se demoró. Y por ahí los discípulos se pusieron contentos, dijeron: oh, menos mal que no vamos a volver, porque Betania estaba muy cerca de Judea, porque estaba en parte de Judea, muy cerca de Jerusalén. Entonces, ellos no querían volver porque Jesús estaba amenazado de muerte. Volver ahí significaba que es probable que a Jesús lo mataran y a ellos también, como seguidores de Jesús. Entonces tenían temor de ir. Usted puede leer ahí que le dijeron que, en principio no le dijeron nada porque Jesús se quedó ahí, pero después cuando le dice vamos a Judea otra vez, ahí le dijeron no vayamos, no volvamos, y te quieren matar en aquel lugar.
Pero sin embargo, hermanos, se dirigieron hacia aquel lugar. Jesús llega y primero se encuentra con Marta, que hemos leído, que le dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto, en el versículo 21. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Qué confianza en medio de un gran golpe que había recibido con la muerte de su hermano. Pero Jesús le dice en el versículo 23 algo muy impactante. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Lo que Jesús dice es la resurrección y la vida. ¿Sí? Entonces, habían visto a Jesús obrar alguna con la hija de Jairo, con el hijo de la viuda de Naín, tenían conocimiento de alguna resurrección, pero en este caso, hermano, había pasado mucho tiempo, llegó 4 días después. Los judíos creían, en el mismo día que fallecía alguien, le hacían, por así decirlo, el velatorio, y estaban 3 días, porque ellos creían que el alma estaba dando vueltas por ahí, y que a lo largo de ese periodo de tiempo podía volver y revivir. Pero ya cuando pasaban 4 días era irreversible, ya nadie podía volver de esa, en el concepto judío, ¿sí? En el concepto de esa época. Entonces ella, tan abrumada por lo que estaba viviendo, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Los judíos, había una parte de los judíos que creían en la resurrección, pero lo veían como algo lejano, como una promesa, pero que no entendían bien. Lo que ella no se dio cuenta, que frente a él estaba la resurrección y la vida, ¿sí? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces acá habla de, aunque esté muerto físicamente, el que cree en Cristo está vivo espiritualmente. A eso se refiere. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido hecho un hijo, una hija de Dios, pasó de muerte espiritual a vida. ¿Amén? De las tinieblas a su luz admirable. Y eso indica, hermanos, que a pesar de que la promesa de Dios no ha sido que ninguno de nosotros nos vamos a morir. ¿Alguno Dios le ha dicho que no se va a morir? Qué lindo sería, ¿no? Pero no vamos a morir. Si no viene Cristo antes por nuestras vidas, como iglesia, nos vamos a morir. Pero lo que está diciendo, aunque te mueras físicamente, aquel que ha tenido la experiencia de creer que yo vine, ocupé su lugar en la cruz, que cargué con sus pecados, va a tener vida, ¿amén? Eterna. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo, y por supuesto que Marta y probablemente los discípulos no entendían de esto todavía. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Otra vez le vuelve a afirmar esto. El que vive y que cree en mí no va a morir eternamente. O sea, le está diciendo, el que vive y cree en mí podrá morir físicamente, pero no va a morir eternamente. No va a estar separado. La muerte espiritual es la separación de Dios, ¿sí? La muerte física es la separación del alma del cuerpo, pero la muerte eterna, la muerte espiritual es la separación de nuestra alma con el Creador y el dador de la vida. ¿Amén? Entonces está afirmando esto, pero siempre hay una condición. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Amén? Entonces, y también le vuelve a responder, sí, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Todavía no podía entender qué es lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando
no es que le estuvo retando ahí, diciéndole que si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto, no está faltando el respeto a Jesús, sino que le está diciendo lo que ella creía realmente. Seguimos ahora con el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Bueno, esta mujer le dijo lo mismo a Jesús, palabras similares, si hubiera venido antes. Había mucha gente ahí que estaban consolando, parece que era una familia muy querida en el lugar. Y dice el versículo 33 de Juan 11: entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto, hermano, es extraordinario, porque podríamos conocer de Dios que es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que es creador, pero si es un Dios que no se interesa por nosotros, es como que nos daría cierta apatía, ¿sí? Decir, bueno, pero es un Dios lejano. Pero, hermanos, que Jesús haya llorado, se haya estremecido en su espíritu, hermano, significa que Dios se interesa por las cosas que nos pasan. Cuando creemos que a Dios no le importa, a Dios sí se le interesa, porque cuando lo vemos que Cristo actúa de esta manera, Él dijo: el que me ve a mí ha visto al Padre. Así es, así funciona Él. Ese es el corazón del Padre. Entonces dice, pero hay una palabra ahí, se estremeció, es medio largo en griego, pero significa estar indignado. No solamente que estaba impactado porque había el quebranto que había ahí por la separación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estaba indignado? Porque la muerte es consecuencia del pecado. Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para estar en una buena relación con Él siempre. Amén. Esto que nos da ahora la vida eterna, esa fue la idea original de Dios, pero el pecado lo rompió. Sin embargo, hermanos, en Cristo está esa posibilidad. Por eso Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa vida espiritual, esa comunión con Dios, el Creador, se puede tener solamente a través de Jesucristo. Entonces Él estaba indignado porque no solamente se identifica con lo que nos sucede, pero también, hermanos, porque sabía que esto era consecuencia del pecado y el daño que hace el pecado. La gente que decía, versículo 37, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Había una cierta expectativa que parece que Jesús no había cumplido. Entonces dice el versículo 38 que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Nos hacemos la figura, ¿no? Una piedra, no una deforme, es una piedra con forma de rueda para girarla y correrla y poder introducir a alguien ahí. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hermano, yo creo que esa descomposición no era solamente adentro de la cueva, era por afuera, no estaba eso sellado como se sellan hoy los nichos o los entierros. Así que esto afirma, hermano, confirma que Lázaro estaba muerto y que ya habían pasado 4 días en un estado de descomposición. Entonces Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Recién cantábamos que hay poder en su nombre, que hay poder en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque acá dice él, no te he dicho que si cree verá la gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. ¿Cuál es la condición? Hay que creer. Amén. Entonces, interesante que él ya sabía lo que Dios iba a hacer. Cuando todos los datos que le dio a los discípulos, no fue ahí nomás, le dijo que era para la gloria de Dios, no era para muerte, sino para la gloria de Dios, que lo iba a ir a despertar. ¿Por qué, hermano? Porque lo que estaba, lo que había terminado en su vida biológica, pero no su vida espiritual, Lázaro había partido a la presencia de Dios. Sin embargo, dice ahí, quitad la piedra. Él iba a obrar un milagro de resurrección, pero le pidió a los hombres que estaban acompañando a María y a Marta que quitaran la piedra. Algo, hermanos, que uno dice, bueno, tenían que obedecerle, no les costaba nada, pero no era fácil, porque no se acercaban hasta cierta distancia de un sepulcro, porque si no se podían ser declarados impuros. Amén. Por la misma ley. Entonces, sin embargo, hermanos, él le pide a estas personas que quitaran la piedra. Es interesante, hermano, porque Jesús puede obrar milagro, puede resucitar, puede hacer algo grande, pero no va a hacer lo que usted y yo podemos hacer. Amén. Él no va a ir al médico por nosotros, no se va a ir a hacer un análisis. Él puede sanarnos un cáncer, puede sanarnos de cualquier enfermedad, pero Él no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Él no va a cuidarse si tiene que cuidarse, si no va a hacer ejercicio si tiene que hacer ejercicio, no va a tomar agua si hay que tomar agua. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Él puede hacer un milagro grande. Amén. Yo le puedo decir, anoche me hacían acordar que hace unos años atrás fui declarado con hipertiroidismo. ¿Se acuerdan? Que estaba en las reuniones y yo así que parecía un zombie. Bueno, eso era hipertiroidismo. Yo hice lo que tenía que hacer, hermano. Le entregué al Señor. Bueno, yo no quiero estar así, Señor. Gracias a Dios que no se me salieron los ojos, no se me infló el cuello. Una doctora que me dijo, los análisis que tenés no coinciden con lo que yo veo. Y me hizo hacer unas pruebas y no puede ser. ¿Cómo andás caminando? Y hacía 2 días que me había hecho una fertilización con mi esposa, hermano, in vitro. Te tengo que sacar sangre otra vez. Ya desayuné, no importa. Esto está muy mal. Una eminencia ya. Todo un piso que se dedica a endocrinología. Y ese análisis, hermano, me llegó unos días después, me dio peor que el que me había dado acá. Peor. Pero sin embargo, hermano, yo creí, Señor, yo no quiero, no quiero estar con esta enfermedad. Bueno, las opciones son, hay que medicarse, bueno, voy a hacerlo. Hay un 8% de personas que se les puede llegar a activar la glándula. Bueno, yo decía, Señor, yo quiero estar dentro de ese 8%. Hice lo que tenía que hacer, hermano, y Dios hizo lo otro. Hoy hace como 4 o 5 años que no tomo más nada. Y cada vez que me hago el análisis, para otra cosa me pidieron un análisis, me hicieron ese y me sale cada vez mejor. Mejor en las dos, la T3 y la T4. Pero hermano, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántos estudiantes quieren que Dios haga un milagro y que se reciban pronto? Dios no va a agarrar los libros por usted. No va a ir a la biblioteca, va a anotar el libro, el cartoncito, no sé cómo será ahora, capaz que ahora es más sofisticado. Dios no va a estudiar por usted. Dios no lo va a hacer. ¿Cuántos quieren tener un mejor trabajo? Que le paguen más. Bueno, amén. Bueno, conforme a su fe, ¿verdad?
¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo que estamos haciendo ahora lo mejor posible. Amén. Y Dios se encarga de hacer lo que es imposible, no, pero en esta época ya faltan pocas semanas para una elección que no sabemos lo que va a pasar acá a fin de año en Argentina. Todo. Dios lo puede hacer, hermano. Amén. Entonces, Él no va a hacer lo que usted y yo sí podemos hacer. Entonces sigue diciendo, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Siempre dándole la gloria al Padre, hermano. Él no le hacía falta, si ya había orado, el Padre ya le había dicho lo que iba a hacer con ese hombre. Sin embargo, hermano, para la gloria de Dios, Amén. expresó esto, y habiendo dicho esto, versículo 43, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento, hermano? Sí, cerramos los ojos o los abrimos grandes a ver qué es lo que pasa, porque nadie había visto algo así. La hija de Jairo, hermanos, fue en el mismo día, fue en cuestión de minutos u horas que él lo hizo. El hijo de la viuda de Naín tal vez había pasado el primer día, porque el primer día era que lo llevaban, pero de este caso habían pasado 4 días. Se habrán sacado los pañuelos, decir: bueno, no quiero sentir el hedor. Pero Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Qué tremendo que es nuestro Señor, hermano. Ese mismo poder el que sigue actuando hoy en día. El sudario, hermanos, era algo que con lo que envolvían el rostro, la cabeza, y la parte de abajo era envuelto como en una sábana. Así eran enterrados, no lo embalsamaban, le ponían especies aromáticas, lo perfumaban, lo envolvían y lo metían a la cueva, en este caso, ¿no? Pero acá hay algo interesante, hermano. Cuando Jesús le dice que salga, Lázaro sale todo vendado. ¿Se lo imagina usted? La momia, ¿sí? Menos mal que no era chico yo, porque cuando era chico le tenía miedo a la momia. La de Titanes en el ring. Pero, entonces, ¿cómo creen que salió Lázaro, hermano? ¿Corriendo? Con cierta dificultad. Con cierta falta de aire, me imagino yo. Pero cuando Jesús le dice que lo desatara, usa un verbo que es luzate. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tiene mucho que informarnos. Significa desatar hasta que los componentes de las vendas sean reducidos a nada. Es como que Jesús le dijo: desátenlo y que desaparezcan esas vendas. En el original ellos entendieron lo que Jesús, muy probablemente la deben haber quemado. Podría haber usado otro verbo que se traduce que es romper las vendas y dejarlas ahí, pero no, el verbo que utiliza es deshagan, que desaparezcan todos los componentes de esa venda. Y hermano, ahí apunta lo que Dios nos va a hablar en esta tarde, nos está hablando. Cada uno de nosotros en algún momento estuvimos como Lázaro, no físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Sí o no? Porque sin Cristo, ¿cómo está la vida? Muerta. Vamos a leer algunos versículos para que usted le quede con alguna
respaldo escritural. Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando, ¿cómo estábamos? Muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Vamos a Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros. Si nos dio vida es porque ¿cómo estamos? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo? Espiritualmente estamos hablando, ¿no? ¿Por qué está muerto espiritualmente? Porque está separado del Creador, está separado, está enemistado con el Creador, con el Hacedor, con Dios, el Padre. ¿Amén? Y solamente a través de Cristo podemos tener, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. ¿Dónde está ese? Juan 14, 6, ¿no es cierto? Todo el Evangelio de Juan habla de que Jesús es vida. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por un lado, Dios nos ama y mostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo, pero por otro lado, un Dios santo y un Dios justo está airado con el pecador. ¿Bien? Entonces no es una situación, digamos, que no tenga consecuencias. Es grave. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Resucitamos o no resucitamos espiritualmente? Estábamos muertos, nos dio vida, éramos un Lázaro. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un cambio de posición, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. O sea que cada uno de nosotros estábamos en esa situación, hermano. No era una cueva, estábamos en la corriente del mundo, pero estábamos muertos. Espiritualmente, separados de Dios. Pero cuando a través del Evangelio de Cristo, hermano, nos llegó el mensaje, hubo algo ahí que se produjo. Cuando creímos en Jesucristo, hubo un nuevo nacimiento, fuimos hechos una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Qué glorioso, hermanos, lo que hizo el Señor a nosotros, con nosotros. Pero hermanos, así como cuando Lázaro salió de esa tumba, salió con esas ataduras, podríamos decir, era una cuestión física, ocurre que en ocasiones, aun cuando hemos conocido a Cristo, cuando hemos creído en Él, cuando hemos sido hechos nueva criatura, cuando hemos sido llamados hijos de Dios, puede ser, hermanos, que haya ataduras en nuestra vida que nos impidan
cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Algunas vamos a ver cómo funciona esto. Porque cuando Jesús usa ese verbo de desatarle, es como un proceso, ¿no? No es algo que fuera inmediato, no era que saquen, tiren todo ahí, no, había que desatarlo y erradicar, eliminar, que no quedara nada de esas vendas. Bueno, en ocasiones, hermanos, los creyentes podemos estar atados. O sea, hay cuestiones que nos pueden limitar en nuestro andar, en nuestro caminar, aún siendo gente que ha recibido vida. Así como él salió envuelto en un sudario, hermanos, nosotros cada uno entramos en un proceso que se llama santificación. Amén. En el cual, hermano, Dios va renovando. El sudario es lo que envuelve, lo que atrapa, lo que limita nuestros pensamientos, ¿sí? Preconceptos, tradiciones, creencias que tienen que ser desarraigadas, porque si no nos van a impedir caminar como corresponde. ¿Me voy a entender? Amén. Y hay otras que nos limitan en nuestro hacer, en nuestro andar. Por eso, hermanos, que Jesús dijo, tenía poder. ¿Por qué si tiene poder para levantar un muerto? ¿Por qué no quita la roca? ¿Tenía poder el Señor? Sí tenía, pero lo que ya lo vemos, lo que el hombre puede hacer no lo va a hacer él. Amén. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, si ya que lo resucitó, ¿por qué no salió sin venda directamente? ¿Y por qué no le dijo a Lázaro, sacate la venda, si ya estaba con vida? ¿Por qué le dijo a otro? Porque necesitaba, hermanos, que otros intervinieran en esa función. Amén. Gloria a Dios. Y una de las tareas, hermanos, en el cuerpo de Cristo es eso. Amén. A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la comunión, a través de escuchar, a través de oír, a través del consejo, hermanos, Dios va rompiendo ataduras que no nos impiden caminar bien. Amén. No estamos hablando de la salvación, de una condición delante de Dios. Estamos hablando de cuestiones que nos pueden impedir caminar, a movernos, obrar en lo que Dios quiere que obremos. Amén. ¿Cuál es la venda más letal que necesitamos ser desatados? Nuestros malos hábitos, nuestros pecados. Hay pecados a los cuales tenemos una predisposición para cometerlos. Dios nos ha hecho una nueva criatura. Él está habitando en nuestro corazón, pero nuestra carne a veces que empieza a tirar para el lado de esos malos hábitos. Cuando uno pasa el tiempo, hermano, se da cuenta que esto ocurre así. ¿Ha visto usted algún creyente varón medio machista? ¿Sí o no? No tenga miedo. ¿Sí? ¿Usted cree que eso le ayuda, le beneficia en el crecimiento, en el andar, en el propósito de Dios? ¿Y de dónde viene eso? Se arrastra. No, porque en mi casa siempre fue así. Hay que ir a la Biblia y ver cómo funciona el matrimonio, cómo funciona el hogar. Entonces, así como ese ejemplo, por dar uno, hay hábitos, hay creencias, hay preconceptos, hay pensamientos que nos luchan, hermanos, y hasta que no los dobleguemos, hasta que no los confrontemos, hermanos, no van a salir.
¿Y por qué pide que otros vengan? Porque hay veces que nosotros no vamos a poder, porque es algo que es normal, natural, no, yo soy así. No, vos sos una nueva criatura y tenés que conducirte de una manera diferente. No vamos a leer acá todos los versículos, pero no es que termina todo ahí, en el nuevo nacimiento. Empieza una nueva vida. Una nueva vida que cambia de vocabulario, que cambia de manera de pensar, que cambia de manera... Amén. Y en ese proceso, hermanos, nos confrontamos con un montón de resabios de nuestra vieja naturaleza, con la cual luchamos. El apóstol Pablo decía que luchaba contra su carne. Entonces, una vida en el Espíritu, una vida en victoria, una vida de resurrección, en poder, como la vida abundante que Cristo nos ofrece, hermano, es una vida en la cual no tiene que haber ataduras, en la cual no tiene que haber sudario, ni tiene que haber vendas, ni tiene que haber sábanas que nos aten y nos limiten, porque si no, hermano, no vamos a poder avanzar como Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué otras? Hay muchas, ¿no? Pero vamos a tocar algunas más. La inclinación a querer controlar todo, ¿no? La inclinación a querer decirle al Señor cómo es que tiene que hacer Él las cosas. Hay que entregarle el control al Señor. La mala administración. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Jóvenes, ¿cómo administran su tiempo? Hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para tener familia. Cuando no se hacen las cosas en el tiempo adecuado, después hay consecuencias futuras. Así que, chicos, los que estudian, estudien, valoren el esfuerzo, el trabajo, los padres, la buena voluntad de darle la mejor herencia después de Cristo, del Evangelio de Jesucristo. Estudien, prepárense, aprovechen bien el tiempo, porque si no, eso le va a atar a futuro. ¿Sí o no? ¿Sí? Los talentos, los recursos en nuestro cuerpo, ¿cómo administramos? ¿Cómo está la salud? Y tirando, ¿veo? Y a veces sabemos que hay cosas que tenemos que corregir y no las hacemos. ¿No será una atadura esa? ¿No hay, cuántas veces, hermanos, que quisiéramos servir al Señor no podemos porque no nos da el físico? Hay veces que hay cuestiones que no hemos podido, son cuestiones de la vida, genética, pero cuando ha sido por una mala administración, hermano, de nuestra alimentación, de nuestro cuidado de nuestro cuerpo. Estamos hablando de aquellas cosas, hermanos, que nos limitan en el servicio, en el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, que nos atan. Entonces ahí hay que establecer bien las prioridades. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro talento? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con nuestro hogar? ¿Qué hacemos con nuestra familia? ¿Qué hacemos con nuestro trabajo? ¿Cómo administramos eso? Otra atadura que por ahí son las excusas. ¿Alguien ha puesto alguna vez alguna excusa? En la Biblia, hermano, encontramos un montón de gente que se excusó. No, que soy joven. No, que soy grande. No, que no sé mucho. No, que no tengo capacidad. No, que no puedo. No, que no tengo recursos. No, excusa, hermano, eso nos ata. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos va a capacitar y Él nos va a proveer los recursos que necesitamos. Amén. Dios no nos llama para que fracasemos en algo. Pero cuando nosotros ponemos en primer lugar lo que no tenemos, lo que no podemos, lo que no sabemos, son excusas que nos limitan. O a veces el no comprometerse, y no decir que Jesús tenga que estudiar tanto y después me pida que, no sé, me mande a las naciones, ¿sí? No importa, te hágalo, le va a servir seguramente. Pero lo importante es que podamos ser libres de todas excusas. Los temores
¿sí? Es otra atadura. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor al qué dirán, temor al rechazo, temor al fracaso, temor a errar. ¿Cómo nos limitan todas estas cosas? Otra atadura, y que fuerte, hermano, y que a lo largo de los años hemos podido enfrentar o confrontar en muchas personas, es la culpa. Cuando ¿se acuerdan la historia de David? Después de que fue nombrado rey, David estaba un día ocioso y pecó, mirando lo que no tenía que mirar. Bueno, cayó en pecado con una mujer, pero no solamente eso, sino que después mandó a matar al esposo. ¿Se acuerdan de esa historia? Urías, pobre hombre, ¿no? Un hombre fiel al Señor y al rey David. Cuando Dios lo confronta con el profeta Natán, él se arrepiente. David se arrepintió. A diferencia de Saúl, que no se arrepintió, David sí se arrepintió. Pero hay un salmo, el Salmo 51, 2, que habla de esto, ¿no? El 32 y el 51, pero el versículo 4 del Salmo 51, miren lo que dice. Salmo 51, 4. Dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cuando dice homicidio, en el español nuestro, directamente lo asociamos con que no vuelva a matar a alguien como mandó a matar a Urías. Pero en la palabra original, ahí homicidio es dam en hebreo. Y que una de las traducciones que tiene es culpa. Le estaba pidiendo a Dios que no quería ser un prisionero de la culpa, porque él ya se había arrepentido, Dios lo había perdonado. Le pidió a Dios que no sacara su Santo Espíritu de él. Lo vemos ahí como él clama al Señor. Pero esta es una atadura, hermanos, que a veces dura mucho tiempo en algunas vidas, que se han arrepentido, tal vez han tenido una actitud incorrecta, han actuado mal en la vida, han cometido errores graves, pero cuando vinimos a Cristo estábamos todos en esa cueva, muertos, y fuimos resucitados en Él, fuimos hechos nueva criatura. Dios hizo borrón y cuenta nueva. Pero hermanos, hay veces que nosotros seguimos cargando con la culpa. Dios nos ha perdonado y a veces nosotros no nos hemos perdonado. Y todo lo relacionamos. Si nos sale algo bien, es por la misericordia de Dios. Si nos sale algo mal, y es porque yo un día, el castigo porque un día yo... Pero yo soy hijo de Dios ahora, y bueno, pero es como que me autocastigo, ¿sí? Y como que quisiera que Dios me castigara por lo grave que yo hice. Y la culpa, hermanos, genera una tristeza, lleva una amargura, y termina muchas veces en depresión. No es, el Espíritu Santo nos trae convicción. Si hay algo que está mal, hermano, el Espíritu Santo nos va a traer convicción de pecado para que nos arrepintamos. El arrepentimiento, hermano, nos lleva a ser limpios, a ser perdonados. Pero la culpa no nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a encerrarnos. Nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, en nuestra falta de perdón hacia nosotros mismos, y no solamente eso, sino que como una raíz de amargura empieza a envolvernos de tal manera que empezamos a desparramar infección hacia los demás. Cuidado con la culpa, hermano, porque no es de Dios. Si hay algo que en lo que hemos cometido un error delante de Dios, hemos pecado, hay que arrepentirnos, confesarlo, inmediatamente la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Pero si usted
está luchando con pensamientos de que vienen de lo que hizo y que mal que actuó, que mal que realizó esto y sigue y se sigue culpando y no se cree merecedor de nada de lo que Dios le da. Ninguno somos merecedores, hermano, es por gracia todo. Pero sin embargo es hiriente, es deprimente tener un pensamiento de culpa, nos hunde, no nos permite. No, y Dios está llamando y sí, pero a mí no me puede usar porque yo soy un desastre, he cometido tantos errores, tantos males. La culpa, hermano, nos ata. Entonces tenemos que orar como David: Señor, líbrame. Amén. Otra atadura intensa, que a veces viene la duda. Y no sé, no tengo mucha fe, hermano. Recuerde que el obrar de Dios obra por medio de la fe, alcanzamos la gracia, pero no es la fe. La fe, mientras usted puede tener, hermano, Dios va a hacer conforme a lo que Él tiene decidido hacer, ¿sí? Pero es su gracia la que obra en favor de nuestra vida. Pero a veces nuestras dudas, nuestras inquietudes en relación a lo que Dios ha prometido nos impide gozar, disfrutar de tantos beneficios que Dios ha derramado a través de Cristo para cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Amén. Entonces, hermanos, este es un tiempo en el que Dios quiere desatar, romper, y muchas veces va a hacerlo a través de otros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hable. No se calle. Si tiene un pesar, si tiene un dolor, si tiene algo que no lo puede vencer, que le impide. Yo quiero avanzar, quiero crecer, quiero servir al Señor, quiero cumplir con su propio. Pero hay algo que me limita. Háblelo. Amén. Háblelo. Porque Dios va a traer sabiduría a aquellas personas que están, sus pastores, sus líderes. ¿Para qué? Para que pueda expresar, para que se pueda poner en oración. Y esas vendas, hermanos, desaparezcan. No es para sacar y mirá qué lindo, y que te dure un poquito nada más. No, tiene que desaparecer. La orden de Jesús fue con ese verbo. Tiene que desaparecer, no tiene que quedar nada de esto. Amén. Entonces, es importante que podamos entender esto, desatarle y dejarle ir. Hay veces que aprendemos a vivir con estas ataduras, ¿sí? Y bueno, esto es lo que me tocó. No, hermano. Hay que ser libres porque Cristo nos ha hecho libres a través de su muerte en la cruz. Entonces, debemos, hermanos, permitir que el Señor trate con nuestra vida. Y si identificamos estas cuestiones, no estamos hablando solamente de pecado, una atadura muy grave, un mal hábito, un pecado, por supuesto, nos separa, nos condiciona en nuestra relación con Dios. No Él hacia nosotros, nosotros hacia Él. Por nuestra tosudez, por nuestra rebeldía. Pero aún eso, háblelo. Amén. Hermano, hermana, estoy luchando con este pecado y no lo puedo. No. Háblelo. Hijo, háblelo con sus padres, póngase en oración. Amén. No dejen pasar el tiempo porque después se agrava. Entonces estamos en un proceso, hermanos, en el que Dios quiere actuar, hermanos, y liberarnos de toda atadura. Amén. Lo más difícil, pasarnos de muerte a vida, el Señor ya lo ha hecho. Pero ahora hay que permitir, hermanos, que Él pueda trabajar en todo aquello que nos pudiera estar atando. No se acostumbre a vivir así. Yo siempre he querido servir al Señor, pero no puedo por esto, por aquello. Hay que cortar con eso. Porque Dios le está llamando, Dios nos está llamando, iglesia. Amén. Cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, tenemos un propósito de parte de Dios. Tenemos que responder. Y hay cosas que nos atan, que los traumas, que las experiencias del pasado,
que cuando no han quedado como solamente un recuerdo, sino que el día de hoy todavía nos siguen produciendo dolor, o que nos siguen produciendo enojo, o que nos siguen produciendo temor, o que nos siguen produciendo amargura, hermanos, hay que tener cuidado. Hay que permitirle que el Señor nos libre, porque si no, hermanos, vamos a estar limitados. Vamos a ser creyentes que no avanzan, que no crecen, que no, y no es que Dios no tenga poder. Dios tiene poder para hacerlo. Él está llamándonos, nos ha llamado para que saliéramos fuera de la cueva en la que estamos, en muerte espiritual. Nos ha dado vida, pero también, hermano, quiere desatarnos de toda atadura. Y Dios tiene poder para hacerlo. Amén. Dios tiene poder para hacerlo. Así que en este tiempo, hermano, podamos ser libres de todo estorbo, de aquello que nos estorba para crecer, para avanzar en nuestra vida como hijos e hijas del Señor. Amén. Si usted identifica algo, confróntelo, porque el Señor le va a dar la posibilidad. Y es muy probable que necesite de alguien que pueda escucharle, que pueda aconsejarle. Amén. Estamos nosotros como pastores, vamos a orar, si hay que reprender, reprendemos, si hay que escuchar, escuchamos. Pero no se quede, hermano, porque si no, no va a avanzar, no va a crecer. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque en este día, Señor, tú nos traes este pensamiento, Señor, a través de el hecho ocurrido allí en Betania con Lázaro. Nos conmueve, Señor, tu gran amor, tu gran misericordia, el cómo, Señor, lloraste, el cómo ver las consecuencias del pecado, el daño que hace el pecado. Y también, Señor, nos impacta tu poder para resucitar, Señor. Creemos que tu poder sigue siendo el mismo. Aunque ahora estamos en la época de la gracia, Señor, y todos nosotros somos gente que hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida. Estábamos en condenación, mas por tu gracia, Señor, hoy podemos tener comunión contigo, Señor. Y eso nos da la posibilidad de conocerte y de conocer qué es lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. A cada uno de los discípulos que llamaste, Señor, siempre tuvieron algo para hacer. Y cada uno de nosotros como miembro del cuerpo también. Pero notamos, Señor, que en ocasiones hay ataduras, Señor. No estamos diciendo que acá no hay hijos tuyos, Señor. Es probable que todos seamos tus hijos, que todos hayan nacido de nuevo, Señor. Pero ¿cuántas veces, Señor, hay cuestiones, hay estorbos que no les permiten crecer, que no les permiten avanzar, que no les permiten tener esa experiencia de ver tu gloria, Señor, en el colegio, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en la salud, en las finanzas? Señor, cada uno de esos obstáculos, Señor, que son de la carne, que son de los pensamientos, son aquellas cuestiones que nos atan, que nos envuelven y que no nos permiten manejarnos bien, no nos permiten conducirnos bien a lo que tú nos has llamado a hacer. Damos pasos, pero son cortos. Hacemos algo, pero nos cuesta una barbaridad. Hay pensamientos que parece que no los podemos desterrar. Señor, porque cuando tú nos salvaste, nos pasaste nuestro espíritu, estaba muerto y nos diste vida, pero nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones,
comienzan a ser procesados, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, para que podamos caminar en santificación, para que podamos parecernos más a Cristo, para que podamos ir creciendo, para que podamos replicar su obrar en cada una de nuestras vidas, para que podamos reflejarlo a Él. Todo el Nuevo Testamento nos habla de esto. Sin embargo, hay veces que no ocurre esto. ¿Y por qué ocurre? No es el problema el hermano, la hermana, el líder, el pastor, la iglesia. El problema son las cuestiones que no han sido confrontadas, las ataduras que todavía están envolviéndonos y nos impiden seguir adelante. Malos hábitos, algunos hábitos pecaminosos, pensamientos, ideas preconcebidas, cuestiones culturales, tradicionales, familiares, amistades, Señor, que nos traen una mala influencia. ¿Cuántas, Señor, las dudas, los temores, el deseo de controlar todo, el deseo o la falta de decisión de decirte, Señor, tomad vos el control de mi vida, haz lo que quieras con ella. El temor de decir, no, Señor, a veces me pedís algo que yo no estoy dispuesto a dar. Todo eso, Señor, son ataduras en nuestras vidas, pero gracias porque tú, Señor, nos haces libres. Señor, y en esta hora queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que todo aquello, Señor, que pudiera estar atando a alguno de tus hijos, Señor, a alguna de tus hijas, algún joven, alguna señorita, algún adolescente, algún esposo, alguna esposa, algún papá, alguna mamá, Padre, en el nombre de Jesús, que sea este un tiempo, Señor, donde haya la posibilidad de desatar todo aquello, de eliminar, de que no queden más vestigios, Señor, de aquello que nos está impidiendo, Señor, caminar en el obrar, Señor, que tú quieres para cada uno de nuestros corazones, Señor. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo tú, Señor, fuiste trabajando. Trabajaste, Señor, con Abraham, trabajaste con José, con Moisés, con David. Fueron procesos, Señor. Y nosotros necesitamos en este tiempo ser procesados, Señor, porque no queda mucho tiempo, Señor. Los tiempos están difíciles, Señor. Hay una gran necesidad de ti, aunque la gente no lo considera que otras son las prioridades que darían una nueva vida, una nueva forma de vivir, Señor, pero nosotros sabemos que lo espiritual es lo que está fallando, Señor. La corriente de este mundo lo está llevando a la muerte, a la separación eterna de ti, Señor. Pero ¿quiénes, Señor, son los que tenemos el mensaje, el evangelio, la buena noticia que los puede sacar de esa situación? Somos cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces hay ataduras que no nos permiten funcionar como debemos funcionar? ¿Cuántas veces son las ataduras las que nos hacen que en lugar de ser luz que esté arriba, seamos luz que esté debajo de la mesa? Señor, que cuando la Biblia dice que debemos ser sal, aquellos, Señor, que tienen influencia, que pueden, Señor, darle sabor a esto todo desabrido, Señor. Muchas veces, Señor, las ataduras nos llevan a ser pisoteados, Señor. Por eso, Señor, en esta hora clamamos a ti, Señor, para que seas tú trayendo discernimiento, Señor, porque estas son cuestiones espirituales, Señor. Que puedas, Señor, traer discernimiento al corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor, para que no se habitúen a un mal carácter, no se habitúen a un mal hábito, no se habitúen a una mala actitud, Señor, no se habitúen, que puedan decir, yo quiero ser libre de esto, yo no quiero crecer así. Señor, porque vemos jóvenes como viejos, Señor, con pensamientos negativos, con pensamientos, Señor, la maldad, la influencia les ha llevado, Señor, muchas veces a pensar así. Y vemos también adultos, Señor, que no avanzan, no crecen tal vez en lo espiritual. Señor, hay algo que les está atando, algo
por lo cual, Señor, tú entregaste tu vida para que fueran libres, Señor. Amén. Y a veces son ataduras sutiles. No estamos hablando de que haya perdido la eternidad, estamos hablando de que no están, son estorbos que no permiten caminar en libertad, Señor. Por eso, Señor, en esta hora queremos clamar a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque hay algo que hacer, hay que desatar, hay que eliminar, hay que confrontar, hay que hacer desaparecer eso en el nombre de Jesús. Somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, somos la nación santa, somos la novia del Cordero, la cual estará con vestiduras blancas, no tiene que estar envuelta en un sudario, tiene que estar libre, resplandeciente, Señor. Por eso queremos, Señor, estar ataviados adecuadamente, queremos despojarnos, Señor, del viejo hombre, queremos, Señor, de sacar de nuestras vidas toda la influencia en nuestra carne, Señor, y poder decir, Señor, quiero ser libre de esta forma de pensar, quiero ser libre de esta forma de actuar, quiero ser libre, Señor, de este limitante que me está impidiendo avanzar y concretar los propósitos, el llamado que tienes para con mi vida, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Dios amado, que nos ayudes como iglesia, como pueblo, Señor, a vivir, Señor, en esta libertad, a no solamente haber sido renacidos, resucitados, Señor, pasados de muerte a vida, sino que podamos caminar en esa vida en abundancia, en esa vida donde podemos ver, Señor, la gloria de Dios, porque tú nos dices, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios mío, queremos ver tu gloria en todo aquello que está atando, en todo aquello que está limitando, en todo aquello que está estorbando, impidiendo, Señor, el avance de tus hijos. En el nombre de Jesús, comienza a caer todo esto por tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, la palabra, Señor, comiencen a trabajar en cada corazón para confrontar. Y aquí estamos, Señor, como cuerpo, porque si es necesario, Señor, tú necesitarás de alguien que desate, de alguien que esté allí, Señor, acercándose, ayudando en oración, en clamor, en consejo, en palabra, para que toda esa atadura desaparezca y dejen de ser lo que está limitando a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, aquí hay hombres, hay varones preciosos que a veces están limitados por cuestiones, Señor, que tal vez están atándoles, Padre, que sean libres en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Hay hijas preciosas para ti, en el nombre de Jesús, que puedan ser libres de toda atadura, Señor, que les está limitando, que puede ser el pasado, que puede ser, Señor, de los pensamientos, que puede ser la falta de perdón, que puede ser, Señor, la duda, la incredulidad, que puede ser el temor, que puede ser la baja autoestima. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, creemos que tú tienes poder para obrar en este tiempo, Señor, y traer libertad. En el nombre de Jesús, esa tu obra sea completándose en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos por los jóvenes, son preciosos, los amamos, son tus hijos, son tus hijas, los siervos que tú estás preparando, Señor, y que ya estás utilizando en algunos casos. Dios mío, que ninguna de las obras de las tinieblas que los tratan de frenar y de envolver, Señor, con sutileza, ninguna de las ataduras que el enemigo les propone, Señor, atar, con las que les propone atarlos, Señor, pero prevalezcan contra ellos. En el nombre de Jesús nos levantamos en oración, clamamos por ellos, porque son fuertes en el Señor, no son débiles, son fuertes en el Señor. Señor, que puedan comprobar, que puedan ver tu gloria en su vida, en el estudio, con sus amistades, que puedan ser sal, que puedan ser luz, Señor, en este tiempo, y que puedan cortar con todo aquello que les pudiera atar, Señor, en el nombre de Jesús, para que en libertad puedan ver tu gloria, puedan ver cómo tú les usas, cómo tú cumples con propósitos a través de su vida, cómo tú multiplicas, cómo tú haces cosas nuevas, cómo tú, Señor, le das sabiduría en los estudios, cómo tú abres puertas, Señor, cómo tú respondes oraciones, cómo tú sanas sus corazones, cómo tú, Señor, les alientas, cómo tú les afirmas, Señor, cómo tú derramas dones y ministerios sobre sus vidas. Gracias,
Señor. Bendecimos a los jóvenes, a los adolescentes. Creemos que sobre ellos, Señor, hay algo poderoso que se está gestando, Señor, y toda atadura va a caer para la gloria de tu nombre, Señor. Y creemos, Señor, que vienen tiempos en los que vamos a caminar, Señor, viendo estas manifestaciones de tu poder, no para la gloria de nadie en particular, para la gloria y la honra de tu nombre, para que aquellos que nos conocen vean y digan: este es un hijo, es una hija de Dios. Las cosas que Dios hace con este hombre, con esta mujer, con este joven, con este adolescente, solamente las puede hacer Dios. Así, Señor, queremos caminar en este tiempo, Señor. Gracias porque tú lo haces, y creemos, Señor, que vienen tiempos en los que hay vendas que comienzan a caer, y no solamente eso, sino que tu fuego poderoso, Señor, las va a quemar para que no estén nunca más, Señor, tratando de frenar, de perturbar y estorbar el crecimiento de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú lo haces, Señor. Aquí estamos, Señor, creyendo que tú, Señor, has de obrar con poder como siempre lo has hecho, y creemos, Señor, por eso creemos que veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria, Señor. Por eso, Señor, bendecimos tu nombre y te adoramos, Señor. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor amado. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor.